Gran informe a 20 años del robo del siglo, con Gustavo Carabajal. Abrimos la ventana y ya mismo nos vamos a la ciudad de Mar del Plata. Habitualmente, Agus, buen día, ¿cómo estás? Hablamos de cómo lo está pasando la gente en la playa, qué lleva para comer, bueno, la típica nota de color del verano, pero la verdad es que a raíz de lo que ocurrió ayer, hoy el contacto tiene otro tono, ¿no, Agus? Esta ola gigante en Mar Chiquita que causó al menos 35 heridos, la pérdida de un muchacho muy jovencito, marplatense, él estaba viviendo en Francia, había vuelto a pasar las fiestas y a vacacionar con su familia. Lamentable todo lo ocurrido. Agus, buen día, ahí estamos viendo imágenes. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar Chiquita, en la zona de La Boca, donde sucedió esta crecida del mar, este meteo tsunami, como se lo ha denominado, que sorprendió a todos los que estaban en la playa en una jornada de muchísimo calor, con temperaturas que superaban los 37 grados en toda la zona de la costa. Nosotros estábamos en Mar del Plata, veíamos que había muchísima gente en la playa por este calor agobiante que se estaba viviendo. En Mar del Plata la situación no fue tan grave como aquí en Mar Chiquita o en Santa Clara del Mar, la del meteo tsunami, que sorprendió a los que estaban dentro del agua y los que estaban en la orilla también, porque el mar avanzó muy rápido, con muchísima fuerza, y entonces quedó gente atrapada en el agua que tuvo que ser rescatada por los guardavidas en diferentes playas, más la gente que estaba en la orilla, que empezó a buscar sus pertenencias porque el mar empezó a desparramar todo y a llevarse todo mar adentro nuevamente, de reposeras, lonas, mochilas, celulares, se llevó absolutamente todo, y además los nenes que estaban jugando en la orilla de la playa. Había muchas realidades, Agus, ¿no? Según lo que vos describís. ¿Cómo lo vivía la gente que estaba dentro del mar? Yo escuchaba testimonios, una mujer decía, o sea, el mar me estaba llevando para adentro, tuve que hacer muchísima fuerza para poder volver a la orilla, se retiró mucho y muy rápidamente, y después con esa fuerza también volvió. Son como las pequeñas señales a las que uno podría llegar a estar atento en el contexto, ¿no? Vacaciones, mucho calor, uno disfrutando con la familia del mar. Puede suceder, y pasó. Exactamente, sí. Los guardavidas en toda la costa empezaron a notar esta bajante importantísima del mar. El mar se empezaba a retirar y en un momento empezó a crecer, y con olas de aproximadamente 1 metro de altura. No eran olas extremadamente altas ni muy grandes, aproximadamente de 1 metro, pero con muchísima fuerza. Y eso hizo que quedara gente atrapada. Por ejemplo, en Santa Clara evacuaron todas las playas, sacaron a toda la gente del agua e hicieron que salgan de la zona de arenas, que se alejaran, porque no se sabía hasta dónde podía llegar este meteo tsunami. Mientras tanto, rescatando a las personas que habían quedado atrapadas por el agua. Y aquí estaba este joven de 29 años, marplatense, Jair Amir Noma Núñez. Estaba en este lugar, estaba pescando. Es una zona de pesca, sobre todo de pesca de lenguado, que muy tiene un tipo de pesca muy particular. Mirá, si podemos ver, hay un pescador que está en estos momentos metido en el mar. La gente suele meterse al mar para poder pescar, hasta la cintura aproximadamente suelen meterse, y ahí estaba este joven pescando. Fue sorprendido por la crecida del mar, fue arrastrado hacia la parte de enfrente. Esta es la albúfera de Mar Chiquita, es una zona donde confluyen diferentes arroyos de agua dulce con el agua salada del mar. Agus, ¿en ese mismo lugar estaba Jair, este joven de 29 años que termina perdiendo la vida? En ese lugar. Ahí mismo. Estaba en ese lugar. Ahí mismo. Ahí. Ahora, en esa zona. Hagamos un punto ahí. Está Silvana Sosa, nuestra meteoróloga. Le quiero preguntar, Sil, ¿qué se espera para hoy con respecto al tiempo en Mar del Plata? Ayer el día fue soñado. El día de ayer fue una jornada muy calurosa en donde la temperatura superó los 38 grados, y justo en este momento en donde el mar comenzó a tener distintos niveles, ¿sí? Digamos calculados por el mareógrafo de Mar del Plata, que empezó a ver estas variaciones en el mar.
había buen tiempo, el cielo estaba totalmente despejado. Había algunas tormentas sobre el mar, más hacia adentro, y un frente frío muy cerca, que es lo que, digamos, produjo esta situación de meteotsunami, esta variación de la presión atmosférica, una onda que se propaga y que entra en resonancia con la onda larga del océano, y que eso causa ese empuje de las olas que terminó haciendo subir el nivel del mar casi 1 metro y causando toda esta complicación. O sea, Sil, cuando se habla de meteotsunami, es algo que sucede en el aire. Exactamente, ¿no? Tiene que ver con ningún movimiento sísmico ni nada del mar ni de viento. Tiene que ver con algo que se propaga desde la atmósfera y que entra en contacto con el océano, que están en permanente contacto, y justamente ocurre un fenómeno de resonancia a nivel físico, y eso hace como un empuje, como si fuera una hamaca que la empujamos, digamos, acompañando el movimiento, y eso que hace que se amplifique el movimiento de esa hamaca. Bueno, esto es algo similar. Sí, o cuando estamos adentro de una pileta y nosotros con las 2 manos empujamos el agua. Exactamente. Bueno, si empujamos muchas veces el agua, va a generar un efecto de oleaje. Ahora, cuando uno va a los antecedentes, bueno, ¿es la primera vez que sucede algo así? ¿Puede repetirse? ¿En qué zonas suele suceder? Nosotros hacíamos un poco de historia y nos íbamos como mucho más atrás en Mar del Plata, cuando los diarios en 1954 publicaban que algo similar había pasado. Pero mucho más acá en el tiempo, Sil, y tenemos imágenes, ocurrió también en el 2022. Exactamente, en el 2022. En realidad es un fenómeno natural más frecuente de lo que creemos. Lo que pasa es que dependiendo del momento del día, de la concurrencia de gente en la playa y también de la altura que logre alcanzar esta oscilación, puede pasar desapercibido. En esta ocasión se dio en un contexto, en un horario y justamente en un día de mucho calor, en donde toda la gente estaba en el agua. La gente que estaba en la playa, la mayoría estaban en el agua. Afortunadamente no se dio en un momento en donde hubiese pleamar, porque eso hubiese, digamos, intensificado toda esta reacción del mar y podría haber sido mucho peor. Pero la realidad es que sucede en distintas costas, en distintas partes del mundo. Acá el riesgo es real, no tenemos mucha probabilidad de tener, o sea, es prácticamente improbable un tsunami geológico en esta región, pero sí es probable que ocurran este tipo de situaciones, quizás no tan frecuentes, pero es algo que puede suceder. Puede suceder. Agustín, ahí estamos nuevamente con vos viendo las imágenes, y la verdad es que impresiona un poco que nos señales que en ese mismo lugar donde está ahora el pescador, en una zona sumamente tranquila, estaba Yair, este joven de 29 años. Yo pensaba, qué manera de encontrar la muerte, por Dios. Viste cuando, Agus, la fatalidad se hace presente, ¿no? Oriundo el de Mar del Plata, hacía 8 años que estaba viviendo en Francia y había vuelto con su novia para visitar aquí a su familia en una jornada de mucho calor, que solo se prestaba para disfrutar del mar. Es esto que decía recién Sil. Puede pasar, pasa habitualmente, pero quizá pasa desapercibido. Ayer estaba todo el mundo en el agua. Exactamente, sí, había muchísima gente en el agua por este calor tan sofocante que había en toda esta zona, y lamentablemente Yair no sabía nadar. Tampoco sabemos si con el conocimiento hubiese logrado salvarse por cómo fue sorprendido también, ¿no? Pero bueno, el no saber nadar también jugó en contra de esa situación, y estamos con Sebastián, que es un pescador habitué de esta zona, para conocer un poco cómo es pescar aquí. ¿Qué recomendaciones hay que tener? Sebastián, bueno, primero gracias por acercarte al móvil de La Nación Más. ¿Vos solés pescar en este lugar? ¿Viste alguna vez alguna situación similar? Sí, soy de acá de Mar Chiquita, vengo a pescar habitualmente. Generalmente acá se pesca lenguado, metido acá en la laguna, o del lado cruzando el frente, que te cruza un botecito, y se pesca corvina negra. El lenguado se pesca metido con los waders o metido en un banco de arena que hay acá, que tendrá 100 metros, que el agua te llega a las rodillas. Y estás mirando a la costa del frente, o sea que no estás viendo las olas de atrás. Y a veces es peligroso porque sí, el canal de la laguna tiene 2 o 3 metros y el agua corre muy fuerte. En bajante tenemos corriente para un lado, y cuando está en creciente el mar tenemos corriente hacia el otro lado. Y a veces... ¿Estuviste en la playa? No estaba en la playa. No vi cómo fue la situación, pero sé que por lo que dijeron estaba pescando de este lado y una ola lo tiró al canal.
Vivi, Sebastián te está escuchando. Hola Sebastián, gracias por el contacto. Es impresionante lo que relatás porque es una zona donde estás pescando, como vos decís, con el agua a la altura de las rodillas, ¿no? Digo, Yair, este joven que pierde la vida, estaba en esa situación también, con el agua a las rodillas, tratando de pescar y de repente la sorpresa de esa ola gigante y además ese combo explosivo de que él no sabía nadar. Claro, claro. Y sí, no, por lo que tengo entendido, yo no estaba en el lugar, estaba pescando, sí, con el agua en los pies, digamos. Lo que pasa es que hay un canal, uno está pescando sobre el borde del canal, que el canal tiene 3-4 metros, entonces, y el agua y la arena ahí es floja también. Si una ola te tira al canal, y después sos arrastrado, digamos, por la corriente. No puedes levantarte fácilmente ahí. Y no porque tiene mucha corriente, es como si fuera un río que baja fuerte, digamos. Y a pesar de todo eso que vos estás obviamente describiendo... sí hay que dejarse flotar y que te lleve la corriente y salir, no hay que... No sé lo que ha pasado, pero... Claro, bueno, pero dejarte flotar y que te lleve la corriente para después salir, tenés que saber nadar, ¿no? Para obviamente, rápido a hacer pie. Aparentemente Yair, por lo que relataban los testigos Agus, no sabía nadar. Ahora, sabiendo que ahí es una zona complicada, que si viene mucho oleaje puede pasar esto, igualmente la gente se mete. Digo, vos te metés, por ejemplo, para pescar, lo hacen igual. Sí, es un lugar... Vos lo ves ahora en las cámaras, es un lugar muy tranquilo. Sí, se ve súper tranquilo, pero bueno. Sí. Pero hay días que el mar está más embravecido y las olas pasan más fuertes, pero bueno, nunca pasa y las fatalidades, bueno, pueden... Es lo que ¿Y ayer estabas pasando. vos, Sebastián, en la zona? No estaba. No. ¿Te enteraste después de lo que había pasado? Sí. Sebastián, gracias por el contacto. Te dejamos seguir con tu mañana. Agus, quédate, pero quiero sumar a la charla a Walter Dragani, que es oceanógrafo, para que nos ayude a entender con mayor precisión todavía qué fue lo que sucedió en el día de ayer en una jornada súper calurosa, que se veía bastante calma. Walter, buen día, gracias por el contacto. Hola Viviana, un gusto estar en tu programa. Lo mismo, bueno, todos atentos a lo que pueda llegar a explicarnos cuando hablamos de meteotsunami. Ayer yo compartía charlas con colegas tuyos e inclusive con meteorólogos y me decían, bueno, quizá el concepto es muy dramático, pero está bien dicho meteotsunami o no. Sí, es un término técnico correcto. Que se usa en oceanografía y meteorología, que es la combinación de meteorología y tsunami. Por eso es meteotsunami. Es una onda parecida, muy parecida a la del tsunami, que se genera por movimiento de placas desde el fondo, pero en este caso es generado desde arriba por la atmósfera. En este caso se genera de muchas maneras en el mundo, pero en este caso en el Mar del Plata hubo un centro de baja presión que se movió de una manera particular sobre el agua, perturbó la superficie del océano, generó una onda oceánica que se acopló a esta perturbación de presión, lo que hizo que intercambiara la energía y se amplificara la onda en el agua. Llegó a la costa, encontró condiciones favorables de batimetría de profundidades y se amplificó. Llegó con una altura aproximada de 1 metro, según lo que muestran los registros. Entonces la playa repentinamente pasó a estar seca a la orilla, a tener 1 metro de agua, con las consecuentes olas que hay en el mar, porque las olas donde ven agua se siguen propagando. Entonces de repente la playa se vio con 1 metro de agua y con oleaje, lo que causó el pánico y el desconcierto. Fue como un efecto dominó. Ahora, ¿hay manera de anticiparse a eso si uno está atento? Si uno está atento, no es una regla de oro, pero se puede percibir un retiro del agua. Brusco. O sea, el agua... ¿Cómo? Brusco. Un retiro anormal, o sea, la orilla está en cierto lugar, crece por la marea, la línea de costa se va moviendo lentamente por la marea, que uno va corriendo las hojotas, la sombrilla de acuerdo a la marea, pero en este caso repentinamente, en pocos minutos, el agua se retira, retrocede mucho. Ese es un aviso, pero no siempre ocurre. Eso ocurre cuando primero llega el valle de la onda y después la cresta. Las condiciones de generación pueden hacer que primero llegue el valle y después la cresta, o primero la cresta, después el valle. Si llega la cresta primero, no hay ese retiro de agua y no hay esa alerta o preaviso. O sea, no hay demasiado que hacer. Por eso digo que no es una regla de oro. Es algo a tener en cuenta muy importante, que en muchos casos salva muchas vidas, como en las costas del Pacífico, que hay carteles que dice: si usted ve retroceder el agua anormalmente, retírese porque puede ser un tsunami. Nuestras costas no tienen esa peligrosidad
de tsunami. Es algo muy eventual, muy fortuito lo que ocurrió acá. Y ahora, nosotros en la costa atlántica bonaerense, Walter, ¿tenemos algún sistema de alerta temprana para justamente detectar que puede llegar a estar ocurriendo este fenómeno en el mar y decirle a la gente, no hay manera? No. Digamos, habría que generar una red de sensores de presión atmosférica, monitorear la atmósfera permanentemente con estos sensores, ver que se esté formando un sistema adecuado, en la posición correcta, con la velocidad correcta, para dar una alerta de un posible meteotsunami. Pero ¿qué ocurre? Si damos el alerta tendremos que evacuar en pocos minutos, muy pocos minutos o una hora a lo sumo, tal vez 200 o 300 kilómetros de costa con bañistas, en plena temporada. Eso me parece que es inviable. Porque no hay cultura, no es como Chile que lo tienen metido en la cabeza el riesgo y la muerte de los tsunamis. O sea, hay zonas donde esto pasa más seguido. Brasil, por ejemplo. No, me refiero a los tsunamis generados por eso sí, pero ¿cómo es, por ejemplo, el territorio o el terreno de Brasil, hablando del mar? ¿Esto puede pasar más? Sí, ocurre en Brasil, sí, son parecidos a los nuestros. Son estudiados desde hace tiempo, no son mortales, pero a veces se inundan la playa, se inundan autos, se llevan camionetas. Hay videos en internet que lo muestran en las playas de Brasil. No son muy frecuentes, como es como acá. Sí. Esto se ocurre un día fuera de temporada, de invierno. No pasa nada. No pasa nada. La playa se moja, se retira y sigue todo adelante. No, inclusive, Walter, en temporada, pero no en un día de 31 grados como ayer. Todo el mundo está en el agua, ¿no? O sea, puede ocurrir muy seguido, pero como decía recién Silvana Sosa, pasa desapercibido. Claro. Ayer estaba todo el mundo en el agua con una temperatura tan elevada. O sea que no hay manera de anticiparse. No. El único ejemplo parecido a este fue que ocurrió el 11 de enero de 1954 en Mar del Plata. Claro. Que si uno pone ola gigante, Mar del Plata, 1954, aparece todo el relato, que era un día espectacular de playa, hermoso. La playa se inundó y vinieron 3 olas que barrieron con todo. Sí. No hubo muertes, no hubo víctimas, pero hubo 10, 12 personas que tuvieron que ser asistidas respiratoriamente. De hecho, hoy los principales portales ponen también la tapa de ese día, del diario La Capital, exacto, año 1954, hablando de la ola gigante que causó conmoción en Mar del Plata, pero como usted dice, sin víctimas fatales. En este caso tenemos que lamentar la muerte de un chico de 29 años. Además la fatalidad, ¿no? Oriundo de Mar del Plata, estaba viviendo en Francia, justo vino a visitar a la familia. Una verdadera tragedia, sí. Murió uno solo, pero aunque sea una muerte es trágico. Temporada, en vacaciones es lamentable. Pero por supuesto, además, como recién nos decía Sebastián, este pescador, con el agua que le llegaba a las rodillas, pero esa combinación de que el agua lo arrastró hacia las rocas, hacia las rocas, y que no sabía nadar y que prácticamente perdió el conocimiento, ¿no? Sí. Se dio todo mal, Walter, eso pasó. Ahora, la pregunta es, ¿esto puede volver a suceder hoy, mañana, pasado? Hoy, mañana, pasado no, porque necesita unas condiciones ambientales en la atmósfera muy particulares que ya pasaron, no es que se generan espontáneamente. Hay toda una situación sinóptica, una evolución, una madurez de los sistemas. Pero que vuelva a ocurrir, sí, yo creo que con certeza puedo decir que va a ocurrir, no sé cuándo ni en qué playa, pero es algo que lo vemos permanentemente, que ocurren 2 veces al mes, con amplitudes pequeñas de 10, 20, 30 centímetros, eventualmente con amplitudes superiores a 1 metro. Debe haber en los registros históricos que tenemos en el Servicio de Hidrografía Naval 3 o 4 casos con alturas superiores a 1 metro, desde 1940 o 1950 hasta la fecha. Walter, vos sos oceanógrafo. A ver, cuando uno piensa en las condiciones o qué sucede en el mar argentino distinto de lo que puede pasar también en la región, ¿qué beneficios tiene y qué contras tiene respecto a las playas de otros países vecinos? Bueno, con respecto a Brasil, la temperatura. Nuestras aguas son un poco más frías debido a la circulación del viento. Es otro tema ese, ¿no? Que hace que el agua caliente se retire mar adentro y haya una surgencia en la costa de agua fría. Cuando el viento se revierte o afloja, el viento del norte típico de verano, llega una napa de agua caliente que favorece a los bañistas, a los turistas, como ocurrió creo que el 28 de diciembre de este año, que fue llamativo y salió en los medios. Lo que tiene de bueno son las extensiones de las playas, son interminables. Claro. Uno puede caminar prácticamente desde Punta Rasa en San Clemente hasta Mar Chiquita sin encontrarse con desembocadura del río o discontinuidades. Eso es fabuloso para el que le gusta caminar, correr o disfrutar de la playa. Pero la temperatura, el viento no es lo tropical, no es lo caribeño, que es
lo que le envidiamos a los países tropicales, que son las playas caribeñas y el agua transparente. Walter, le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Usted mencionaba que esto era un fenómeno que necesitaba de ciertos elementos para que sucediera, que no era algo que se puede repetir con facilidad o inclusive que un ciudadano de a pie no puede identificar con facilidad. Ante este tipo de fenómenos, ¿sobre quién recae la responsabilidad institucional de notificar? ¿Esto corresponde al servicio meteorológico, a guardavidas, a la municipalidad? No, yo creo que al servicio meteorológico ni al servicio de hidrografía le cabe, porque es un hecho muy eventual, muy particular que ocurre. Es una formación de un centro de presión que se tiene que formar en un lugar particular y moverse de una manera particular. Habría que tener una guardia permanente monitoreando eso. ¿Cree Después usted? los guardavidas, algunos tienen la experiencia porque trabajaron en otros países sobre tsunamis y alertaron, vieron el retroceso del agua y alertaron a la gente que se corra. Esa es una medida razonable. No es 100% eficiente porque a veces, como dije, llega a la cresta. Claro. Y no hay ese retroceso del agua. Pero es una medida buena para tomar. Claro. No le echo la responsabilidad a los guardavidas, pero es una medida para cuando se formen en los cursos, les enseñen ese aspecto. Claro, entiendo. Y estamos hablando, Walter, sobre un fenómeno que es atípico. Y le quiero hacer una pregunta con muchísimo respeto, contrafáctica. Si este joven no sabía nadar, ¿existía la posibilidad de que se hubiese salvado sabiendo nadar? Es decir, una recomendación básica para quienes en este momento nos mira. Bueno, yo me entero de las cosas por los medios, ¿no? Aparentemente se golpeó con las rocas. Claro. Si fue arrastrado y se golpeó, por ejemplo, supongo, la cabeza contra las rocas, por mejor nadador que pudo haber sido, si pierde conocimiento, lamentablemente se ahoga. No sé cómo fue la mecánica del ahogamiento, pero sí, si se dicen que se golpeó se golpeó contra las rocas, que incluso fue asistido a la brevedad, pero sin embargo, como se había golpeado, no pudieron reanimarlo. Claro, siempre saber nadar en el mar es un plus enorme, pero si uno se golpea la cabeza y pierde el sentido, Imposible. No hay vuelta. Imposible. Walter, le agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, un gusto para mí estar en su programa. Ayudarnos a tratar de entender qué fue lo que pasó, si se puede repetir. Y yo creo, Walter, no sé qué piensa usted, y ahora sí lo despido, pero digo, a veces, lamentablemente, por este tipo de situaciones, aprendemos y nos sirven a todos para estar mucho más atentos. Y, por ejemplo, tener en cuenta esto. Bueno, si de repente se retira, ¿no? De manera brusca el mar, bueno, es por las señal. dudas, Sí. es una señal. Recoge tus cosas y correte del lugar, andate de la playa, ojalá no sea nada, una falsa alarma, pero por las dudas retírate. Gracias, Walter. Un beso enorme, que tenga buen día. Agus, vuelvo con vos allí en Mar del Plata. Yo hoy pensaba, ¿no? En Mar Chiquita, digo, ¿qué hará la gente hoy? Primero que veo que el día no ayuda demasiado, está muy nublado, no sé qué temperatura hay por ahí, pero digo, ¿tendrán miedo? ¿Volverán todos a la playa, pero con más cautela? Bueno, Vivi, mira, de a poquito la gente está viniendo. Mira, acá vemos un nene que está pescando. Sí. Aquí hay una pareja que el chico recién lo veíamos, él estaba dentro del mar también pescando. De a poquito empieza a salir la gente, empieza a recorrer esta zona, a caminar, a pasear, y realmente de a poquito se va volviendo a la normalidad. Empezamos a ver algunas embarcaciones, pero la situación es que por el clima no ha venido mucha gente. Claro. Por el clima no ha venido Yo creo mucha que por gente, todo te digo, pero, el clima no ayuda. Hoy no pero es un por día esta como el de situación ayer. también asustó a muchos que, Claro. por ejemplo, ¿Qué te parece? los turistas que por ahí no conocen bien esta zona, Claro. se deben haber asustado. Vamos a ver si podemos hablar con el chico que está acá pescando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te molestamos un segundito? ¿Cómo estás? ¿Vos sos de Mar Chiquita? No, ¿de dónde sos? De Bragado, provincia de Buenos Aires. ¿Viniste ayer a la playa? Vine ayer a la playa, sí. ¿Estuviste pescando también acá en la zona? Estuve pescando en la Escollera, estuve en la playa media hora antes de que venga la ola, me fui y volví a pescar cerca de las 4:30 y estaba la situación de la persona ahogada, bueno, esa situación que ya todos saben. ¿Cómo se vivió en ese momento esa situación? Me imagino mucho nerviosismo. Mirá, cuando cerca de las 4:30 cuando llegamos a esta zona ya se veía de 200, 300 metros por allá la gente mirando hacia este lado, muy alterada, gente corriendo en sentido de la ciudad de Mar Chiquita. Bueno, después cuando llegamos a esta zona vimos la gente allá sobre aquella costa haciendo las tareas de reanimación de la persona
que se había ¿Lo ahogado. habías llegado a ver a este chico pescando? Porque tal vez, no sé si son muchos los pescadores aquí, pero por ahí se vieron en algún momento, ¿lo cruzaste? No lo habíamos visto, había muchos pescadores ayer. Ayer había gente pescando en todos lados, de este lado, de aquella orilla, en la escollera. En la playa también había mucha gente. Sí, estaba bastante lleno, porque fue un día de mucho calor, había mucho viento, y bueno, supuestamente el cambio de viento fue lo que hizo la ola, la superola, tsunami, no sé cómo le llaman. ¿Podés por ahí, o recordás hasta dónde llegaba el agua? En estos momentos estamos en la arena, no sé si había tapado. Sí. No, estaba un poco más alta. Estaba bajando la marea supuestamente, pero bueno, en un momento, según comenta la gente que estuvo, se retiró el agua y vino toda la ola de golpe. Cuando llegó la ola, ¿el agua llegaba hasta la zona de las piedras? No te sabría decir. La verdad que no te sabría decir. No. Claro, Agus, pero esa playita Gracias, que estamos viendo ahí quedó completamente tapada por el agua. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque digo, si hubiera sucedido, como nos decía antes Silvana, un día como hoy, por ejemplo, que está nublado, que veo tu campera, que hay viento claramente, quizá no había tanta gente en el agua, pero pasó ayer con un día de mucho calor, de playa absoluto, claro, donde si no estás en el mar, estás perdiendo el tiempo. Claro. Querés aprovechar, obviamente, 31 grados, estaba todo el mundo en el agua. Si hubiese pasado hoy, seguramente no pasaba esto. Por eso no dejo de pensar en la familia de este chico, ¿entendés? 29 años, encontrar la muerte de esta manera es inentendible cuando la fatalidad se hace presente. Agus, por supuesto que vamos a volver en el transcurso de la mañana, en el mediodía, a ver cómo sigue la situación por el lugar. Nos decía recién Walter Dragani, que es oceanógrafo, que ni hoy, ni mañana, ni pasado seguramente suceda, pero que no se descarta que esto pueda volver a suceder. De hecho, nos explicaba también, ahora vuelvo con vos, Agus, gracias. Sil, nos decías vos antes, pasa habitualmente, pero quizás ni nos damos cuenta. Vos detrás tuyo tenés un mapa. Sí, exactamente. Queremos, llevar tranquilidad a la gente, porque si bien es algo frecuente, tienen que darse muchas cosas para que haya ocurrido lo que ocurrió en la tarde de ayer. Claro. Muchos factores, como explicaba Walter, el oceanógrafo, que tienen que darse en simultáneo, además, para que haya un crecimiento de esta magnitud. Lo cual quiere decir que, bueno, hay mucha gente vacacionando, sacar un poco el miedo que deben tener, porque fue una situación muy atípica, poco habitual en claro, cuanto a la magnitud, en cuanto al horario, pero bueno, hay muchas cosas, como explicaba el oceanógrafo, en cuanto a la profundidad de la costa, a la forma de la costa, al tipo de sistema o perturbación que causa ese ascenso al entrar en contacto con la superficie del mar. Son muchas cosas que tienen que darse en simultáneo. Es prácticamente un cálculo matemático o de ecuación para que entiendan en dónde todas las variables tienen que encastrar justo para que haya este crecimiento como sucedió durante la tarde de ayer. Hoy no hay gente en la costa porque justamente el tiempo no acompaña. De hecho, estuvieron en la mañana bajo una alerta de nivel amarilla por tormentas. A la tarde va a continuar el mal tiempo con chaparrones, pero mañana va a mejorar el tiempo y bueno, hay que llevar un poco de tranquilidad. Bien. Porque si bien puede suceder, no es tan frecuente. Fíjense, 1954 o 2022, lo más cercano que podemos llegar a tener de una situación algo similar a lo que ocurrió ayer. Gracias, Sil. Por supuesto que vamos a estar atentos y enseguida volvemos a Mar Chiquita con Agustín Amaya. Quédate ahí porque en minutos